El aire aquí abajo no se ha movido desde 1945. Construyeron estos lugares para sobrevivir al apocalipsis, pero se convirtieron en tumbas para secretos que se niegan a morir. 75 años después, estamos yendo más profundo que los historiadores, más allá de los candados oxidados, más allá de las señales de advertencia. Lo que encontramos, parte de ello fue enterrado después de los nazis, por personas que querían que la verdad permaneciera bajo tierra. Esta es la cuenta regresiva de los 15 descubrimientos más perturbadores jamás sacados de la oscuridad. Y tengo que advertirte, el número 1 fue encontrado hace solo meses. Cambia todo lo que creíamos saber sobre quién estaba realmente enterrado en el patio trasero de Hitler. No apartes la mirada. Número 15, el ritual del espejo. En la isla de Jersey, suelo británico capturado en manos de fuerzas alemanas, una red olvidada de túneles serpentea a través de roca sólida como una vena de concreto. Estas no eran formaciones naturales, fueron excavadas por trabajadores forzados, trabajados hasta la muerte para crear un complejo hospitalario militar encubierto diseñado para proteger a los heridos de los bombardeos aéreos aliados. Pero la supervivencia nunca fue el único propósito aquí. Camina hoy por estos corredores, y el silencio es asfixiante. Camas de hospital oxidadas se alinean en las paredes, sus estructuras retorcidas por el tiempo. Camillas astilladas descansan exactamente donde fueron abandonadas. Herramientas quirúrgicas, bisturíes, sierras para hueso, pinzas, abrazaderas, yacen esparcidas por suelos de piedra, soltadas con prisa durante las últimas horas de la guerra, como si los cirujanos hubieran desaparecido a mitad de la incisión. Luego encuentras la habitación, en una cámara sellada detrás de una pared falsa, intacta por humedad o luz. Durante 7 décadas se encuentra una sola silla metálica. Está frente a un espejo de pared agrietado, y colgado sobre su respaldo, preservado por la oscuridad estéril, hay un uniforme negro de las SS en descomposición. La tela ha sido devorada por la edad, pero la insignia permanece visible bajo el polvo. Los 2 rayos todavía legibles, todavía cargados de amenaza. Nadie puso esto aquí para almacenamiento. La colocación es deliberada, ceremonial. La silla mira al espejo como si estuviera esperando que un ocupante regresara, como si alguien estuviera destinado a sentarse allí, vestido con el uniforme de la Schutzstaffel, y mirar su propio reflejo en la oscuridad. Camina más adentro, y los túneles revelan más cámaras, algunas a medio construir, abandonadas abruptamente a medida que la guerra se acercaba a su fin. Desvanecidas inscripciones alemanas todavía se aferran a las paredes. Archivadores, dejados abiertos, revelan documentos borrosos por la humedad y el moho. Hay señales de que algunas salas fueron usadas para almacenamiento, algunas para tratamiento y algunas para confinamiento. Pero el descubrimiento más perturbador llegó años después, oculto dentro de un contenedor de plástico que emergió de una cámara lateral. Dentro había viejos carretes de película, no metraje de Jersey, sino trasladado deliberadamente aquí y ocultado. Cuando se revelaron, mostraron espectáculos de marionetas para niños, soldados alemanes pescando en arroyos tranquilos, talleres de alfarería, ejercicios del ejército, pequeñas, mundanas porciones de vida, guardadas en las sombras de una cámara de tortura. ¿Por qué ocultar normalidad en un lugar de muerte? Tal vez para recordar quiénes eran antes del uniforme, o tal vez para olvidar lo que hicieron mientras lo llevaban. Número 14. Los archivos de la agonía. Nos dijeron que los experimentos médicos terminaron en Nuremberg. Nos mostraron la evidencia del caso médico de 1947, las cámaras de gran altitud, las inyecciones de veneno, las esterilizaciones forzadas, los injertos de piel, pero eso era solo el metraje que querían que viéramos. Desenterrados de búnkeres sellados décadas después de la caída del Tercer Reich, carretes ocultos capturan lo que parecen ser experimentos médicos desconocidos. Procedimientos nunca documentados oficialmente, realizados en cámaras subterráneas lejos del ojo público. Parte del metraje muestra a hombres y mujeres sujetos a mesas en habitaciones con luz tenue. Instrumentos extraños los rodean, agujas, restricciones y máquinas cuyo propósito sigue sin estar claro. En un clip, una figura con bata de laboratorio señala una cámara de alta presión, extrañamente similar a dispositivos posteriormente expuestos en el caso médico de Nuremberg de 1947. Pero hay más. Entre los detalles inquietantes en los carretes recuperados, hay tomas de primer plano de símbolos ocultistas en las paredes, símbolos que no pertenecen a ninguna instalación médica, junto con informes de exploradores que entraron en búnkeres olvidados desde hace mucho tiempo. Ahora sabemos que muchos de estos sitios subterráneos han estado sellados desde 1945.
intocados por más de 70 años. Dentro, investigadores han encontrado cámaras experimentales intactas, mesas con restricciones, viejos diarios en escritura alemana y fotografías que muestran procedimientos no encontrados en ningún archivo nazi conocido. Estos descubrimientos sugieren vínculos con la Operación Paperclip, la controvertida misión de posguerra que absorbió silenciosamente a científicos nazis en programas de investigación aliados. 16 médicos fueron condenados en los juicios médicos de Nuremberg, 7 fueron sentenciados a muerte, pero algunos de los nombres vistos garabateados en los márgenes de estas películas recuperadas nunca fueron llevados a juicio, nunca siquiera identificados. Este metraje coincide con el metraje militar soviético de enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz y grabaron a niños, delgados, marcados, silenciosos, que habían sobrevivido a procedimientos que desafían la comprensión moderna. Víctimas de experimentación nazi, algunos de solo 6 o 7 años, se ven siendo examinados por médicos soviéticos. No podían hablar de lo que pasó. Sus cuerpos contaban la historia. Los experimentos no eran solo crueles, eran metódicos, y el metraje demuestra que algunos nombres escaparon por completo a la justicia. Número 13. Las salas fantasma. Cuando exploradores forzaron puertas oxidadas y hurgaron a través de los escombros de búnkeres abandonados, descubrieron algo extraordinario y escalofriante. Ocultos entre paredes que se desmoronaban y cajas cubiertas de polvo había planos de aeronaves que desafiaban la lógica, diseños tan inusuales que rozaban lo imposible. Estos no eran simples aviones de guerra ordinarios, eran modelos experimentales, muchos nunca llevados a la vida, destinados a empujar los límites de la aviación e infundir miedo desde arriba. Uno de los más infames fue el Orten-Ho 229, un ala volante a reacción que parecía pertenecer a otra era. Elegante, silenciosa y décadas adelantada a su tiempo. Se rumoreaba que tenía capacidades de sigilo antes de que el mundo siquiera supiera lo que eso significaba. Pero el misterio no termina con los diseños alemanes. En carpetas polvorientas escondidas en lo profundo de estos búnkeres, los investigadores también encontraron referencias a extraños experimentos aliados, como el Hafner Rota Buggy de Gran Bretaña, un jeep volador, o el Boat UF 173 de América, apodado ominosamente el panqueque volador. Esta aeronave, con su forma de disco y enormes hélices de madera de 16 pies, se asentaba con una inclinación hacia arriba de 22 grados, una vista extraña en cualquier pista. Diseñada por Charles Zimmermann bajo el Comité Consultivo Nacional de Aeronáutica, esta creación extraña fue uno de muchos intentos desesperados por reimaginar el vuelo durante la guerra. Algunos planos parecen incompletos, faltándoles partes críticas, como si alguien hubiera intentado borrar su rastro. Otros presentan anotaciones en una mezcla de alemán y símbolos arcanos, planteando preguntas sobre conexiones ocultistas, susurradas como existentes en los rincones sombríos de la investigación científica del régimen nazi. Cada documento cuenta una historia silenciosa de ambición, desesperación y obsesión. Estos no eran solo planos, eran fragmentos de una visión olvidada, un sueño oscuro de dominación a través de tecnología inimaginable. Número 12. Las rutas carmesí. Después de que la Alemania nazi se derrumbó, gran parte de su oscuridad no desapareció, se dispersó. Décadas después, en las profundidades de búnkeres abandonados por toda Argentina, exploradores descubrieron algo escalofriante. Mapas dibujados a mano marcados en rojo. No eran rutas ordinarias, parecían trazar caminos de escape, corredores por los cuales los nazis huyeron de Europa después de la guerra. Y las marcas no eran aleatorias, se alineaban de forma inquietante con las infames Rat Lines. Estas redes de escape encubiertas ayudaron a oficiales de las SS y otros funcionarios nazis a desaparecer en Sudamérica, lejos de los juicios aliados. Se han identificado dos rutas principales. La primera, conocida como la Ruta Ibérica, conducía desde Alemania a España y luego a Argentina. La segunda, la Ruta del Vaticano, iba desde Alemania a Roma, luego a Génova, antes de desaparecer en las vastas tierras de Sudamérica. Detrás de estas redes había organizaciones sombrías como Odessa, formada por antiguos miembros de las SS y, supuestamente, ciertos miembros de la Iglesia Católica, pero un mapa destacó. Se estima que fue creado a finales de los años 30 o principios de los años 40. Mostraba a Sudamérica dividida y renombrada, con líneas rojas atravesando naciones. Una inscripción alemana decía: Red de transporte aéreo de las líneas principales de los Estados Unidos de Sudamérica. Extrañamente, los expertos creen que este mapa podría no ser alemán en absoluto, sino una falsificación británica, elaborada para alarmar a la inteligencia estadounidense y resaltar la amenaza de las ambiciones globales nazis. Independientemente de su origen, el mapa fue tratado en serio, circuló entre las fuerzas aliadas y desempeñó un
papel en la configuración de la política de guerra. Sin embargo, su presencia, décadas después, oculta en un búnker nazi a miles de millas de Europa, plantea preguntas que siguen sin respuesta. Número 11. El pub envenenado. Algo que yace detrás de gruesos muros de concreto está lejos de ser olvidado. En Dortmund, al oeste de Alemania, un descubrimiento reciente ha planteado preguntas perturbadoras. A solo 5 pies bajo un distrito moderno, arqueólogos descubrieron un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, construido entre 1940 y 1941. Este búnker fue diseñado para albergar hasta 390 personas durante los bombardeos aliados. Era parte de la masiva Tiefstollenanlage de Dortmund, un sistema subterráneo de defensa civil que se extendía casi 3 millas, enterrado a 65 pies de profundidad. Pero a diferencia de los otros, este búnker superficial contenía algo inesperado, un bar completamente intacto y bien conservado, con barras y asientos aún en su lugar. El hallazgo inquietante desconcertó a los investigadores. Funcionarios confirmaron que el espacio nunca estuvo destinado al ocio. Entonces, ¿quién lo convirtió en un bar secreto? ¿Y por qué? Ahí fue cuando las cosas tomaron un giro más oscuro. Ocultos dentro del búnker había contenedores metálicos marcados con la etiqueta Proyecto Nachtlicht, traducido como Luz Nocturna. El nombre por sí solo despertó inquietud. No existen registros que expliquen el proyecto. Algunos creen que pudo haber implicado visión nocturna temprana o tecnología de manipulación de luz. Otros sospechan algo más inquietante, quizá experimentación ligada al ocultismo o investigación de guerra suprimida. El verdadero propósito del bar y del proyecto Nachtlicht sigue siendo un misterio, pero descubrimientos como este no son aislados. A través de Europa, otros búnkeres han revelado salas selladas, marcas rituales y dispositivos extraños sin origen conocido. Número 10. Los centinelas silenciosos. Cuando exploradores modernos, equipos de restauración y arqueólogos comenzaron a aventurarse en estas cámaras frías y en descomposición, esperaban armas oxidadas y paredes que se desmoronaban. En cambio, encontraron algo profundamente inquietante: maniquíes realistas, congelados en el tiempo y rodeados de silencio. En la isla de Jersey, ocupada por los alemanes, equipos de restauración que trabajaban dentro de búnkeres nazis se toparon con varios maniquíes realistas, completamente equipados con uniformes de la era de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, creyeron que esto era parte de una antigua exhibición de museo, pero los registros no revelaron ninguna instalación de ese tipo. Algunos maniquíes fueron descubiertos en posturas antinaturales, arrodillados en rincones oscuros, mirando paredes, o colocados detrás de artillería oxidada, como si esperaran órdenes que nunca llegaron. Su presencia planteó preguntas perturbadoras. ¿Quién los colocó aquí y por qué fueron dejados atrás? Una inspección adicional mostró que algunas de las figuras tenían uniformes deteriorados y ojos vidriosos cubiertos de polvo. En una sala sellada, sin abrirse durante casi 70 años, un solo maniquí estaba de pie cerca de una mesa de documentos nazis, rodeado por el zumbido silencioso de aire viciado, intacto desde que la guerra terminó. Aunque descubrimientos similares han ocurrido en centros de mando británicos como las Cabinet War Rooms de Londres, fue la presencia inesperada de estos maniquíes en lo profundo de búnkeres nazis intactos lo que inquietó más a los historiadores. No eran solo utilería, se sentían como ecos de algo montado deliberadamente y luego olvidado. La puerta de hielo. Después del colapso de la Alemania nazi, gran parte de su vasta infraestructura militar fue enterrada, tanto literalmente como en las páginas de la historia. Pero en lo profundo de las montañas boscosas de Polonia, un remanente escalofriante aún existe. No está listado en ningún mapa turístico, no hay señales señalando el camino. ¿Y el gobierno? Preferirían que nunca supieras que estaba allí. Oculta detrás de árboles cubiertos de musgo y disimulada por senderos crecidos, hay una gruesa puerta de acero, fría al tacto, incluso durante el pico del verano. La humedad se acumula en su superficie. Desde los bordes del marco, un frío extraño se filtra, antinaturalmente frío, casi como si algo del otro lado intentara mantenerte fuera, o mantener algo dentro. Detrás de esa puerta yace uno de los remanentes más inquietantes del Tercer Reich, una estructura subterránea inacabada que se cree que es parte del proyecto Riese, un esfuerzo secreto de construcción nazi destinado a construir vastos complejos subterráneos. Estos túneles nunca fueron terminados, fueron abandonados con prisa,
dejados a pudrirse en la oscuridad por más de 70 años. Pero lo que realmente inquieta a investigadores y exploradores no es solo la arquitectura, es lo que se encuentra dentro. Algunas cámaras contienen maquinaria que nadie puede identificar por completo. Otras tienen marcas extrañas, símbolos ocultistas quemados en los muros de concreto. Una sala está alineada con ganchos y restricciones oxidadas, lo que lleva a algunos a creer que estos no eran solo fábricas o refugios, podrían haber sido sitios de prueba. O peor, cada corredor cuenta parte de una historia, una que nunca debía ser descubierta. Y aún así, los exploradores siguen regresando. ¿Por qué? Porque en lo profundo de estos túneles olvidados hay rastros de una operación secreta, una que puede haber sido mucho más siniestra que cualquier cosa registrada en los libros oficiales de historia. La ciudad prohibida. Cuando exploradores y arqueólogos comenzaron a desbloquear estos espacios ocultos, descubrieron cosas que nadie podía explicar. Dentro de los muros en ruinas había hallazgos extraños, pistas de aterrizaje con forma de esvástica visibles solo desde el cielo, cámaras experimentales y habitaciones aún selladas desde la guerra. Aún más perturbadores eran los símbolos ocultistas tallados en paredes y pisos, evidencia de rituales e ideologías mucho más oscuras de lo que la historia oficial admite. No muy lejos de Berlín, el antiguo cuartel general soviético en Wilnsdorf, una vez conocido como la Ciudad Prohibida, aún permanece. Fue la base soviética más grande fuera de Rusia, albergando a 75,000 personas en su apogeo. Escuelas, cines, incluso barberías operaban detrás de sus puertas restringidas. Hoy, el tiempo se ha congelado allí. Murales desvanecidos de Moscú, corredores vacíos y un silencio inquietante se aferran a cada pasillo. Jürgen Naumann, el último cuidador, sostiene docenas de llaves oxidadas, cada una abriendo una pieza de historia olvidada. Recuerda cuando un antiguo comandante ruso regresó. Subió al mismo escenario desde el que una vez comandó y lloró en silencio. Algunas cosas, dice Naumann, nunca realmente te dejan. Número 7. Las valijas de Tokio. Durante mucho tiempo enterrada bajo la Corte Suprema de Argentina, una pieza oscura de historia ha resurgido. Oculta a plena vista por más de 8 décadas, una misteriosa colección de documentos nazis ha sido desenterrada. No durante una redada o investigación, sino por casualidad. Mientras los trabajadores se preparaban para reubicar los archivos del tribunal, se toparon con cajas de madera polvorientas marcadas como cajas de champán. Dentro, algo mucho más siniestro. Guardadas en estas cajas había 83 valijas diplomáticas enviadas desde Tokio en 1941 a bordo del barco de vapor Nan Amaru. Etiquetado meramente como efectos personales por la embajada alemana, el envío levantó sospechas en ese momento. Cuando 5 valijas fueron abiertas al azar, los funcionarios de aduanas encontraron una mezcla escalofriante de propaganda nazi, fotos, postales y folletos marcados con esvásticas. Temiendo que la carga pudiera amenazar la entonces neutral posición de Argentina en la Segunda Guerra Mundial, un juez ordenó que todo el lote fuera incautado. Pero de alguna manera, en lugar de ser procesadas, las cajas fueron archivadas y olvidadas hasta ahora. Desde entonces, la Corte Suprema de Argentina ha trasladado los documentos a un lugar seguro y ha llamado al Museo del Holocausto de Buenos Aires para ayudar a inventariar el contenido. Las primeras revisiones revelan que los papeles estaban destinados a difundir la ideología de Hitler por toda Sudamérica. Los expertos esperan que los materiales descubran nuevas pistas sobre redes financieras nazis y aliados internacionales que se extendían mucho más allá de las fronteras de Europa. La Cúpula de la Muerte. Oculta en las colinas del norte de Francia, una inmensa cúpula de concreto se alza sobre una fortaleza nazi olvidada, la Coupole. Excavado en una cantera de tiza abandonada, este sitio inquietante estaba destinado a ser el epicentro del terror. Una instalación de lanzamiento de cohetes V2, completamente operativa diseñada para desatar destrucción sobre Londres y el sur de Inglaterra. Construida con precisión escalofriante, la estructura contenía un laberinto extenso de túneles subterráneos, bahías de almacenamiento, depósitos de combustible y zonas de preparación de lanzamiento. Fue diseñada para disparar docenas de misiles V2 cada día, golpeando con velocidad y devastación. La cúpula misma, un monstruo arquitectónico, protegía toda la operación de los bombardeos aéreos aliados. Pero esas mismas fuerzas aliadas, mediante la implacable campaña de bombardeo conocida como Operación Crossbow, lograron paralizar la construcción antes de que los cohetes pudieran ser lanzados.
Aunque la instalación estaba casi completa, nunca disparó un solo misil. Cuando las tropas aliadas tomaron el área en septiembre de 1944, Churchill ordenó que partes del complejo fueran destruidas para prevenir cualquier uso futuro. El resto fue simplemente abandonado, tragado por el tiempo. Durante décadas, la cúpula permaneció intocada, sus pasadizos oscuros sellados, sus secretos enterrados en silencio. No fue hasta mediados de los años 90 que comenzaron los esfuerzos de restauración. Para 1997 había renacido como un museo. Sin embargo, muchas áreas permanecen cerradas, su contenido desconocido. Dentro, artefactos de la ocupación nazi y del programa de las armas B se exhiben bajo la misma cúpula que una vez amenazó con proyectar una sombra mortal sobre Europa. Pero los visitantes a menudo reportan una persistente sensación de inquietud, alimentada no solo por lo que se muestra, sino por lo que aún está oculto. Las bóvedas selladas. Décadas después, exploradores se toparon con búnkeres sellados, olvidados por el tiempo, intocados por más de 70 años. Dentro, el silencio inquietante dio paso a frías puertas de acero, trampillas y cámaras que insinuaban algo mucho más oscuro que la logística de guerra. En un búnker, una caja fuerte oxidada permanecía como un eco congelado del pasado. Podría haber contenido órdenes de guerra, mapas clasificados o quizá registros personales que nunca debían ver la luz del día. Pero eso no era todo. Docenas de cajas fuertes y bóvedas selladas yacían dispersas por todo el complejo subterráneo, algunas soldadas, otras parcialmente enterradas bajo capas de deterioro. ¿Quién construyó todo esto? Y más escalofriante aún, ¿por qué nadie jamás habló de ello? El fotógrafo Robert Conrad se atrevió a profundizar. Su curiosidad no se satisfizo solo con las fotos inquietantes. A través de archivos polvorientos y registros olvidados, descubrió una verdad inquietante. La gente había cuestionado la construcción repentina de estos sitios, pero la prensa había guardado silencio. Los periódicos locales de esa época se negaron a llamarlos búnkeres, disfrazándolos como parte de una expansión residencial. Era tabú, explicó Conrad. No podías mencionar búnkeres nazis. Oficialmente solo estaban construyendo casas, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Ese silencio permitió que la oscuridad creciera sin ser molestada. Corredores ocultos, símbolos extraños y cámaras inexplicables permanecieron enterrados hasta ahora. Las runas de piedra. Se hizo un descubrimiento extraño dentro de un búnker nazi abandonado, una gruesa losa de concreto tallada con runas de las SS. A primera vista parecía parte de la estructura, pero la presencia de estos símbolos de aspecto antiguo sugería algo mucho más inquietante. Las runas no eran decorativas, pertenecían a las SS, símbolos reutilizados de antiguos alfabetos germánicos y cargados de significado ideológico oscuro. Estas runas gemelas de rayo se convirtieron en el rostro mismo de las SS, pero su uso se extendía más allá de uniformes y banderas. Tenían un propósito más profundo ligado al misticismo, el poder y una creencia retorcida en linajes de sangre y destino. La ubicación de este hallazgo, un búnker sellado y olvidado, planteó aún más preguntas. ¿Por qué se ocultaron tales tallas bajo tierra? ¿Y por qué fueron colocadas en un área que nadie debía volver a visitar? Algunos investigadores creen que estas marcas eran más que simples símbolos. Pueden haber sido parte de espacios rituales, control psicológico o incluso intentos de empoderamiento sobrenatural. La dirigencia de las SS, particularmente figuras como Heinrich Himmler, estaba fascinada por lo oculto. Descubrimientos como estos sugieren que ciertos búnkeres no eran solo puestos de mando, eran templos de ideología, tal vez incluso sitios de ceremonia oscura. La losa de concreto permanece como un artefacto silencioso de un régimen que difuminó la línea entre guerra y mito. Nos obliga a considerar cuán profundamente estaban incrustadas estas creencias retorcidas, no solo en la acción, sino en la piedra. La Catedral de Máscaras. Muchas de las estructuras construidas antes y durante la Segunda Guerra Mundial fueron posteriormente reclamadas por varios ejércitos y usadas a lo largo de la Guerra Fría, solo para ser abandonadas de nuevo después de 1991. Décadas de silencio siguieron, hasta que exploradores urbanos comenzaron a regresar a estos sitios olvidados hace mucho tiempo. Lo que encontraron fue escalofriante. Una de esas ubicaciones reveló un búnker que aún contenía materiales originales de guerra, un descubrimiento increíblemente raro. La mayoría de estos sitios fueron saqueados, vandalizados o vaciados hace mucho tiempo, pero este todavía tenía habitaciones apiladas con máscaras antigás, muchas de ellas oxidadas por el tiempo y la humedad, pero por lo demás inquietantemente intactas. Sus cajas de almacenamiento y manuales de instrucciones también permanecían, ofreciendo pistas
pistas sobre sus orígenes. Las etiquetas estaban escritas en francés y neerlandés, identificando las máscaras como de origen belga. Una investigación adicional mostró que eran máscaras antigas L7 o 2, producidas por la Société Belge de l'Azote et de Produits Chimiques du Marly, una empresa química con sede en Lieja. Según la Gas Mask and Respirator Wiki, estas máscaras fueron fabricadas entre 1938 y 1940, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Habían sido enviadas a múltiples países, incluyendo Francia, los Países Bajos, Suecia, Finlandia e incluso China. En el fuerte Wallem, en Bélgica, miles de estas mismas máscaras una vez fueron almacenadas por la defensa civil belga. Sin embargo, esas fueron retiradas y destruidas en 1992, haciendo el descubrimiento de unidades preservadas en un búnker intacto aún más inquietante. Es un recordatorio perturbador. Muchas de estas máscaras antiguas contienen asbesto, un material mortal. La montaña atómica. Pero en lo profundo de Austria, cerca del tranquilo pueblo de St. Georgen an der Gusen, algo enterrado ha vuelto a la luz. Usando inteligencia desclasificada y escaneos de radiación que mostraron niveles anormales de radiactividad, el cineasta Andreas Sulzer descubrió lo que parece ser una instalación de armas nazi olvidada. Oculto bajo capas de tierra, concreto y granito, este complejo subterráneo abarca un estimado de 75 acres. Se cree que es parte de la red Bergkristall, una vez usada para construir el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción del mundo. Pero esta sección era diferente. Su existencia nunca fue reconocida por los aliados. A pesar de inspecciones de posguerra, permaneció intacta durante décadas. La búsqueda de Sulzer fue impulsada por un informe de inteligencia de 1944 de la precursora de la CIA, que detallaba un proyecto secreto de armas enterrado en la región. Los nazis habían seleccionado a mano prisioneros del cercano campo de concentración de Mauthausen-Gusen, científicos, ingenieros y trabajadores calificados, obligándolos a trabajar bajo condiciones brutales. Heinrich Himmler mismo visitó el sitio, subrayando su importancia. Según Sulzer, este podría haber sido el sitio de desarrollo de armas más grande del Tercer Reich, posiblemente vinculado a experimentación nuclear. La policía detuvo la excavación por problemas de permisos, pero varios relictos nazis, incluyendo cascos de las SS, ya han emergido de los escombros. Los 5 debajo. Después del colapso de la Alemania nazi, muchos creyeron que la guarida del lobo, la fortaleza militar oculta de Hitler en la actual Polonia, había sido completamente descubierta. Pero recientemente, un descubrimiento perturbador bajo la antigua residencia del Reichsmarschall, Hermann Göring, destrozó esa suposición. 5 esqueletos humanos fueron desenterrados bajo los cimientos del edificio. A cada uno le faltaban las manos y los pies. Arqueólogos aficionados que trabajaban con Fundacja Latebra, un equipo histórico polaco-alemán autorizado para excavar este sitio, hicieron el hallazgo cerca de la ciudad nororiental de Kętrzyn. Durante años, solo habían descubierto remanentes mundanos de guerra, fragmentos de platos, herramientas oxidadas, vidrio roto, pero esta vez, lo que emergió fue mucho más escalofriante e inexplicable. Los restos esqueléticos parecen pertenecer a una sola familia. Sus identidades siguen siendo desconocidas. No había pertenencias personales, no había registros y no había señales de entierro formal, solo silencio. Lo que es más perturbador es la pregunta que nadie puede responder. ¿Göring sabía que estaban allí? El edificio había sido considerado exhaustivamente investigado, pero el descubrimiento sugiere que sus secretos más oscuros estaban ocultos a plena vista. Cubierta por musgo, ladrillo y tiempo, la guarida del lobo aún parece susurrar de violencia enterrada justo bajo la superficie. La guerra terminó. Los soldados desaparecieron, pero algunos lugares se negaron a morir. Persisten en la sombra, silenciosos, en descomposición, y perseguidos por el peso de lo que se construyó, lo que se enterró y lo que debió haber permanecido olvidado. El tiempo avanzó, pero estos lugares se quedaron atrás, susurrando secretos a cualquiera que se atreva a escuchar. Así que dime, ¿cuál de estos descubrimientos te perturba más? Comenta abajo. Y si quieres ver lo que encontramos cuando seguimos los mapas de Argentina hasta su origen, dale a suscribirte. Los túneles son más profundos de lo que crees. Y apenas estamos empezando.